queremos llevar un poco a la realidad estas cifras del sueldo mínimo y nos acompaña el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida justamente para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, muy bien, muchas gracias. A ver, se habla de 193.000 pesos como nada, como una cifra para vivir, lo pongo entre comillas porque no se puede vivir con 193.000 pesos. ¿Cómo es la situación de nuestro país, por ejemplo, con el contexto internacional? Hola, mira, lo primero es reconocer o ordenar la discusión en dos partes. Yo lo haría así. Lo primero es reconocer de que Chile tiene un salario mínimo que es muy bajo y que está absolutamente, si tú quieres, desalineado con los rangos normales de un país que en 2 años más va a obtener un PIB por persona de $20.000. Eso nos hace situar, por ejemplo, se manifiesta en que dentro de los 10 países del Cono Sur, acá en América Latina, tenemos el séptimo salario más bajo, el séptimo salario mínimo más bajo en la región. Por otro lado, cuando uno compara lo que es el salario mínimo como proporción de este PIB por persona, nos encontramos en una situación que para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estamos en una situación de un mini salario mínimo. Eso también se manifiesta en que, por ejemplo, cuando uno revisa qué es lo que pasaba con los países de la OECD, cuando estos países tenían el mismo nivel de PIB per cápita que Chile, es decir, viajamos en el tiempo, ¿no es cierto?, y comparamos con el mismo PIB per cápita, estos países lograban salarios mínimos que eran prácticamente el doble del que obtiene Chile. Y finalmente, cuando uno ve la capacidad de compra del salario mínimo, estamos hablando de que entre el año 80 y el año 2012, con la propuesta que hace el gobierno, el salario mínimo aumentaría un 29% en términos reales. Sin embargo, el Producto Interno Bruto estaría aumentando cerca de un 511%. Entonces, evidentemente, acá, esta primera parte que yo te digo, aquí hay una situación de un mini salario mínimo, o un salario que está totalmente fuera de rango, y que eso es muy sano que se reconozca, y que luego empecemos a ver cuáles son las alternativas que existen, por ejemplo, para volver a ponerlo en el rango, para subirlo, y eso podrá tener sus matices. Pero hoy en día el salario mínimo tan solo sirve para satisfacer un 62% de lo que es una línea de la pobreza familiar. Pensemos que estas personas que ganan salario mínimo, una trabaja, 4 viven en el hogar. Entonces, ¿es el promedio? Ese es el promedio. Y con ese dinero alcanza para el 62% de sus necesidades. Eso Exacto. Es como para ponerlo en términos reales. Para ponerlo en términos reales, incluso utilizando lo que es una línea de la pobreza que está altamente criticada, que está hecha con patrones de consumo del año 87 y que el propio ministro Larraín ha criticado en su momento. Entonces, si uno fuera más exigente y actualizar esa línea de la pobreza, estaríamos hablando que el salario mínimo en realidad no satisface un 62%, sino que satisface cerca de un 50%. Ahora, si uno hace un análisis del mercado, esto es la base de que el discurso que se da o la justificación que se da por parte de la autoridad en general, hay esto de todos los rangos y de los colores políticos, es que no se puede subir mucho porque si no habría desempleo, porque el 80% del salario mínimo lo tienen las pymes, las pequeñas empresas, y por lo tanto no tienen el poder de poder pagar un sueldo de 250.000 pesos, por ejemplo, o 300.000. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿O cómo lo han trabajado otros países o de la región o que están en la OCDE? A ver, la situación de Chile es bastante particular, porque como te decía, acá hay una deuda de arrastre, por lo tanto el nivel del salario mínimo, si tú quieres el punto de partida, está muy bajo. Entonces, estamos en una situación, en una especie de trampa de mini salarios mínimos, porque estamos discutiendo si subimos, por ejemplo, 10.000 pesos más, 13.000 pesos más, pero en realidad eso no es la discusión de fondo. Lo que hay que hacer aquí es ponerse al día, y eso en algún momento alguien lo va a tener que asumir. No fueron los gobiernos de la concertación y ahora tampoco, al parecer, es la actual autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, por ejemplo, falta voluntad, porque uno podría plantear un plan de mediano plazo con objetivos concretos de lograr, por ejemplo, que satisfaga un 100% en la línea de la pobreza familiar, y para eso se pueden pensar en un sistema de subsidio a la cotización de los trabajadores en las micros y pequeñas empresas, las MIPES, que son las que más estarían afectadas si uno aumenta el salario mínimo de forma brusca. Entonces, por ejemplo, perfectamente se podría pensar en un subsidio que las ayudara y que eso le generaría una ayuda bastante eficiente y por lo tanto despejaría un poco este temor que existe sobre el desempleo. Entonces, ahí también hay elementos, ¿por qué no existe esta creatividad? ¿Por qué no pueden plantearse estos esquemas como lo que nosotros hemos venido diciendo en la Fundación Sol? No, o sea, son temas a discutir y que van a tener que plantearse en algún minuto. ¿Eso es lo que crees tú? Que yo creo que aquí finalmente este problema también hay que tener ojo porque existen ciertos intereses cruzados que muchas veces no aparecen explícitos, pero por ejemplo que el salario mínimo sea bajo
es porque también hay otros que están ganando porque esto sea así. Por ejemplo, los grupos económicos con el tema del endeudamiento. Chile es un país que tiene salario en general muy deprimido. El 76% de los trabajadores en Chile ganan menos de 350.000 pesos líquidos. Por lo tanto, un aumento considerable del salario mínimo lo que haría, entre otras cosas, es bajar el nivel de endeudamiento. ¿Y a quién favorece eso? Favorece, entre otros, a los grandes grupos económicos. Círculo vicioso que llaman mucho. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por invitar.